Preguntas y respuestas, parte 2. Hola, hola, mi querido amigo. Dios te bendiga de una manera grande y poderosa. Hoy queremos continuar con la serie Preguntas y Respuestas. Ya llevamos la parte 1. Hoy queremos hacer la parte 2. Son preguntas que ustedes, mis amigos, a través de redes sociales nos han manifestado. Por eso hoy queremos responder 3 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con los diezmos. La segunda pregunta tiene que ver con la gracia y los mandamientos. Y la tercera pregunta tiene que ver con el estado de los muertos. Vamos a responderles con la ayuda de Dios, pero de manera especial a través de lo que la palabra de Dios dice, y es la seguridad de lo que vamos a decir en esta oportunidad. Así que te invito a que te dediques en estos minutos a escuchar y a ver este video, porque seguramente con la ayuda de Dios vas a encontrar respuestas a algunas preguntas que quizás te has hecho. Primera pregunta. ¿Puedo reemplazar los diezmos por obras benéficas? Muy buena pregunta esta que ustedes nos están haciendo hoy. Antes de responder esta pregunta debemos aclarar algunas cosas. Lo primero, no soy pastor, soy un predicador de la palabra de Dios. No me beneficio de ningún tipo de diezmos, y eso es lo que menos quiero, porque simplemente le sirvo a Dios sin esperar alguna retribución. Lo segundo que debemos comprender es que la palabra diezmo viene del latín decimus, que hace referencia a décima parte. Este tema de los diezmos hoy día en redes sociales, hoy día en muchos lugares, las iglesias cristianas están en el ojo del huracán por el mal manejo que muchas veces y muchas denominaciones cristianas o pastores le dan al uso del diezmo. La pregunta es, la que ustedes me hacen hoy es: ¿podemos utilizar el valor del diezmo, el dinero del diezmo, para obras benéficas? Hoy yo les tengo que decir que no se puede utilizar. Sin embargo, les voy a decir por qué razón no se puede hacer, y le vamos a explicar a través de lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos que el primer hombre en la Biblia que habló de diezmos fue un hombre llamado Abraham, haciendo referencia al diezmo, haciendo referencia a la décima parte. Volviendo a lo que les decía de este tema de la mala imagen que muchas veces las iglesias cristianas tenemos por el mal uso o por la equivocada manera de administrar los diezmos de algunas denominaciones o algunos pastores. Vamos a leer un poco lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, volviendo al tema de lo controversial que es hablar de este tema de los diezmos hoy día. Quiero manifestarles lo que dice Juan 10:12. La palabra de Dios dice: mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Hoy debemos considerar esto que dice Juan 10:12, mas el asalariado y que no es pastor. Hoy día, y es una realidad, y es que vemos muchas iglesias de garaje, muchas personas que dicen: yo hablo bien, y dice acá, solo se convierten en pastores asalariados o en asalariados que no son pastores. Entonces, esto le hace tanto daño al propósito lindo y maravilloso que tiene realmente el diezmo bíblico, es decir, el diezmo como Dios quiere que se maneje. Hoy día hay que decir eso, hay muchas personas que son asalariadas, predican y hacen la obra de Dios simplemente por un beneficio económico. No son pastores, y por eso es que hoy vemos tanta controversia de este tema. Mateo 7:15, referente a eso, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Juan 10:13 dice: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no les importan las ovejas. Hoy la reflexión es: esa persona que te está liderando en ese garaje, esa persona que te está liderando en esa casa, esa persona que te está liderando, va tras tu crecimiento espiritual para enseñarte, para moldearte, para pastorearte, para ayudarte a crecer como persona, o simplemente has notado que es un asalariado
que sus temas solamente tienen que ver con traedme los diezmos, traedme las ofrendas, traedme esta donación o este donativo, tenemos que tener mucho cuidado, porque la mala imagen que muchas veces las iglesias cristianas no ganamos es por el mal uso de ciertas personas que ni son pastores, o que siendo pastores son pastores asalariados, y de esa manera tergiversan el diezmo y dañan la idea o el ideal con el cual Dios creó esta figura maravillosa del diezmo. La palabra de Dios en el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando yo comprendo lo que dice el Salmo 24:1, yo debo entender, comprender, analizar y aceptar que el Señor es Dios. Jehová es de él la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que de esa manera el diezmo es considerado como una manera de adoración a Dios, como una manera de reconocimiento de Dios, como una manera de aceptar que todo lo que en este mundo hay, absolutamente todo lo que en este mundo hay, le pertenece a Dios, solo que él en su inmenso amor nos permite ser administradores de los bienes, del dinero, de la casa, de las cosas que él nos da para que nosotros, los hijos de Dios, podamos vivir bien. Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí. Es importante que comprendamos que en la Biblia hay 10 mandamientos, pero en otras oportunidades como en esta, el Señor habla de manera imperativa, y la manera imperativa referente al diezmo es: traed los diezmos al alfolí. No es algo optativo, no es si tú quieres o no. Ahora, tú puedes no hacerlo, pero allá tú con Dios. Tú puedes decir: no lo voy a hacer, y es válido. El pastor de tu iglesia, si es una iglesia seria, no te va a visitar, no te va a rogar, no te va a molestar para que tú des el diezmo. No lo va a hacer. Pero este tema, dice ahí: traed los diezmos al alfolí, es algo que es un mandato de Dios. Allá tú y allá yo si no lo hacemos, porque tenemos que rendirle cuenta a Dios de eso. Cuando nosotros, como en el Salmo 24:1, comprendemos que Dios o de Dios es todo lo que hay en este mundo, entonces convertimos el diezmo, más que en un mandamiento, como una forma y una manera de reconocer que Dios es todo, y el 90% de lo que yo gano llega a ser una gran bendición por encima del 100% si yo no le entrego al Señor lo que a Él le pertenece. En cierta oportunidad, una amiga de una empresa en la cual yo laboré me contaba la historia acerca de una situación que ella vivía. Era una iglesia, ella asistía a una iglesia, la iglesia no era de pronto una iglesia muy reconocida o una iglesia bien establecida, y ella llegó a ser muy amiga de la que en ese momento era la pastora de esa iglesia. Y ella, cada mes cuando recibía su salario, ella sacaba el 10%, sacaba el diezmo, sacaba una ofrenda y se lo llevaba, no a la iglesia, sino a esa persona que llegó a convertirse en su gran amiga. Ahora, cuando removieron a esta pastora de esa iglesia y la mandaron a otra iglesia en otro lugar, en otra ciudad, ahora el pastor que estaba allí era una persona distinta, que no era la misma persona que tenía una amistad con ella. Resulta que en ese momento ella me pedía un consejo. Ella me decía: yo siempre le daba el diezmo a mi amiga, la pastora, y ahora que está este pastor, yo no le llevo el diezmo, porque yo se lo sigo llevando a la otra persona. Y la otra persona, que ya no era el pastor o la pastora de aquella, recibía ese dinero y me preguntaba qué podía hacer. El diezmo, querido, no es de una persona. El diezmo, querido, no es de un pastor, no es de X o de Y. El diezmo es de Dios. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que es así y le llevamos el diezmo al pastor o a la pastora o al líder, en vez de presentarlo delante de Dios. Cuando yo le entrego el diezmo a Dios, muy posiblemente ese pastor, esa pastora tengan un manejo inadecuado del diezmo. Allá ellos tendrán que darle cuenta a Dios, pero lo importante es que nosotros, a manera de adoración, de devoción a Dios, podamos sacar ese diezmo, que ahorita vamos a ver cuál es la finalidad de este diezmo basado en la Biblia.
La palabra de Dios en 1 Timoteo 5:18 dice, digno es el obrero de su salario. Entonces, si hay personas que se dedican a hacer la obra de Dios, que se dedican a pastorear, que se dedican a liderar, que se dedican a hacer una obra de apostolado o una obra de predicación o una obra de evangelista, la Biblia dice, digno es el obrero de su salario. Y 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. ¿Sabe? Hoy debemos considerar que hay personas que se dedican estrictamente a eso. A esas personas, la Biblia dice aquí, también ordeno que a aquellos que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. No es algo que se lo inventó una iglesia X, es algo que está escrito en la palabra de Dios. Usted lo puede corroborar. ¿Cuántas personas se dedican al evangelio? Esas personas son las personas que deben poder bien administrar este tema del diezmo y de las ofrendas. Génesis 28:2 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. El diezmo consiste en que nosotros tenemos ingresos, ¿cierto? Ingresos que pueden ser por concepto de mi salario, ingresos que pueden ser por concepto de un plus que yo tengo adicional, un negocio distinto a mi trabajo, por las ventas de los zapatos que vendo, por la venta de lo que vendo en internet, por la venta de mi negocio de picaditas. Todo lo que entre, dice ahí, de eso es apartar el 10% para el Señor. Así que mis queridos amigos que hicieron esta pregunta, la respuesta es no podemos reemplazar el diezmo por las obras benéficas. En redes sociales se manejan muchas personas que dicen, ya no voy a dar el diezmo, ahora voy a dar la obra benéfica. Y vaya usted a ver, ni hace lo uno, ni hace lo otro. Pero la respuesta es, no podemos tomar lo que es del diezmo para obras benéficas. Usted puede hacer obras benéficas, pero necesariamente, si usted tiene una estrecha relación con Dios, usted tiene que sencillamente seguir apartando el diezmo, porque el diezmo el Señor lo destinó de esa manera. Es un mandato imperativo que aparece en la palabra de Dios y tiene una linda connotación. En la iglesia en la cual yo pertenezco, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a nivel mundial hay una organización maravillosa. El diezmo que entra, claro, sirve para pagar el trabajo de los evangelistas y pastores que lideran la iglesia, que lideran cada una de las iglesias en los campos locales donde está, pero hay más dinero de ese que se recoge y que es utilizado para llevar la palabra de Dios a lugares remotos, lugares donde muy posiblemente ni tú ni yo podamos llegar físicamente, y podamos enviar a ese lugar misioneros, predicadores, evangelistas, pastores, hombres que estén dispuestos a hacer la obra de Dios. El diezmo debe ser utilizado para el sostén de la iglesia y para la predicación del evangelio. Si no es así, entonces estamos en un error. Pero la respuesta a esta pregunta es, no podemos reemplazar lo que es del diezmo para hacer obras benéficas. Yo les invito a que seamos fieles a Dios, apartando el diezmo, pero un diezmo bíblico. Y si podemos hacer obras benéficas, también lo hagamos, porque el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo. Segunda pregunta. Dios dijo que somos salvos por gracia. ¿Por qué entonces predicas que debemos guardar los mandamientos? ¿Acaso la Biblia no habla de un nuevo pacto? Efectivamente, querido amigo, tú y yo somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. Usted y yo no merecemos la salvación, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Todos, desde que nacemos, como dice el salmista David, vivimos y nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre. Sin embargo, por la gracia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Dios me llama a aceptar la gracia de Dios, su salvación. Y muchas personas hoy dicen, no, es que yo no guardo los mandamientos, yo hago lo que yo quiera porque la gracia de Dios ya me salvó. Salvo, siempre salvo. Resulta que la experiencia de la gracia, que la experiencia de la salvación me lleva a mí a ser una persona tan agradecida con Dios que me lleva a obedecer la palabra de Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
hay personas que pretenden amar a Dios, que dicen amar a Dios, pero que no obedecen la palabra de Dios, pero que no obedecen los mandamientos. Hoy yo te quiero decir que sí, efectivamente, la salvación es por la gracia, pero en mi sentimiento de gratitud por la gracia de Dios, eso me lleva a tener una experiencia de obediencia a Dios y a su palabra. Efesios 2, versículos 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros esto, pues es un don de Dios. Usted recibe el don maravilloso de la gracia. Usted recibe el don maravilloso de la salvación. Pero dice ahí, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira lo que dice, somos hechura suya y creado por Dios para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano. Hoy quiero que nosotros entendamos que muchas personas pueden decir, soy salvo por la gracia y no tengo que guardar más nada. Hoy la palabra de Dios nos dice que porque somos salvos por la gracia, en un sentimiento de gratitud, eso me lleva a hacer buenas obras, eso me lleva a obedecer la palabra de Dios, eso me lleva a guardar los mandamientos. No guardo los mandamientos para ser salvo, sino porque soy salvo, entonces guardo los mandamientos. Jeremías 31:31 dice, y he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pasaje bíblico, muchas personas y muchas denominaciones cristianas la tergiversan para decir que hay un nuevo pacto, que ya no es necesario guardar los mandamientos, que ya todo fue clavado en la cruz, que ya no hay que guardar el sábado, que ya somos salvos, siempre salvos, que ya hay un nuevo pacto. Sin embargo, como decía ahorita, son personas o denominaciones que no entienden los contextos mediatos, inmediatos, transversales, los contextos de la palabra de Dios. Porque cuando dice ahí que haré un nuevo pacto, eso está en Jeremías 31:31, pero dos versículos más abajo, es decir, Jeremías 31:33, nos aclara a qué hace referencia esto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y será en ellos por Dios, y ellos serán para mí mi pueblo. Jeremías 31:31 dice, haré un nuevo pacto. Y muchos dicen, ya no hay que guardar la ley porque el pacto es nuevo. Pero Jeremías 31:33, dos versículos más debajo, dicen que ese nuevo pacto hace referencia a que ya la ley no está escrita en tablas de piedra, sino que ahora el Señor escribe esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. De esa manera, la ley ahora llega a ser parte de nuestra vida, llega a ser una experiencia real. Yo, por la gracia de Dios, soy salvo, y como resultado de la salvación, entonces guardo la ley. Hoy les quiero decir que nosotros somos salvos por gracia, y eso nos lleva a una experiencia de obediencia a Dios. Tercera pregunta, ¿los muertos van al cielo? Este tema del estado de los muertos es un tema controversial. He orado mucho para poder explicar esto de una manera bíblica, para que usted entienda que no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. En este tema de la pandemia y del COVID hemos visto cómo muchas personas queridas han ido al descanso. Y muchas personas, yo he visto en redes sociales, he visto por cultos que han hecho, incluso de iglesias cristianas, dicen ya esta persona fue al cielo, está en el cielo, está con Papá Dios. Quiero llevarlos a la experiencia de lo que dice la palabra de Dios con esto y de la realidad del estado de los muertos, ¿vale? El primer gran engaño, o uno de los primeros grandes engaños que hubo en la historia de la palabra de Dios, consistió en ese momento en el cual la serpiente, que simbolizaba al enemigo de Dios, hablaba con Eva. Y Génesis 3, versículo 4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. A partir de ese momento, entonces, han empezado a salir, ¿verdad? Han empezado a salir todo tipo de conceptos y de teorías acerca
de qué pasa después de la muerte. Muchas personas dicen que si la persona fue una persona buena, va al cielo. Las otras personas dicen que si estuvo término medio, va a un lugar llamado el purgatorio. Y las personas dicen que ahí los que se portaron mal, los que hicieron los asesinos, toda la gente mala, entonces va al infierno. Pero la palabra de Dios es muy clara. La realidad de las personas que mueren está aquí en Eclesiastés 9:5. La palabra de Dios dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Hoy, tristemente, para muchas personas que durante mucho tiempo, de manera sincera, creen que nuestros familiares van al cielo cuando mueren inmediatamente, no es así. Qué pena decirles, y espero no herir susceptibilidades, pero la palabra de Dios dice que los que están muertos nada saben, no tienen paga, no tienen memoria, todo está en el olvido. Ahora, Génesis 2:7 dice: entonces el Señor dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue o llegó a ser un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre, lo formó del barro de la tierra, le dio forma de persona, forma del ser humano, y sopló en su nariz aliento de vida. Dios es quien da la vida a través del aliento de vida que el Señor deposita en la vida de cada uno de nosotros. Eclesiastés 12:7 dice: entonces volverá al polvo en la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En ningún momento la Biblia dice que la persona que muere va al cielo inmediatamente, o va al purgatorio, o va al infierno. Sencillamente la palabra de Dios dice que el estado real de los muertos es que nada saben. Él vuelve al polvo de la tierra, y ese aliento de vida que Dios había depositado vuelve a Dios. Dice Eclesiastés que su memoria es puesta en el olvido. Ahora, la muerte en la Biblia también es comparado con algo que vamos a verlo. Primera de Reyes 2:10 dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. La Biblia nos muestra a la muerte no como otra cosa, sino como el estado de un sueño. Dice ahí: y durmió David con su padre y fue sepultado. No es que David, porque estaba dormido, lo sepultaron dormido. Es que la muerte es simbolizada en la Biblia como un sueño profundo. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Juan 11, del 11 al 13, en el episodio de Lázaro. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Palabras de Jesús. Versículo 12 dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Y el versículo 13 dice: pero Jesús decía esto era porque Lázaro había muerto, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Hoy el estado real de los muertos es que nada saben, y la Biblia compara la muerte con un sueño, queridos. Pero mire lo que yo te voy a decir. Juan 11:25, en ese mismo episodio dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el nombre del Señor tengo que decirle que aún para las personas que mueren, hay personas que dicen: para todo hay solución menos para la muerte. Hoy tengo que decirte en el nombre del Señor que para todo hay solución, inclusive para la muerte. Porque Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, debemos considerar que hay de alguna u otra manera personas que mueren en el Señor, personas que fueron fieles a Dios, personas que dieron su vida a Dios, y hay personas que mueren sin haberle entregado su vida al Señor. Primera de Tesalonicenses es una palabra de aliento y de esperanza para las personas que mueren en el Señor,
mueren, están muertos, están en un sueño profundo, su memoria está en el olvido, pero el día en el que Cristo venga por segunda vez, serán levantados. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante aquellos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos le siguen. Hoy yo te quiero decir algo maravilloso, y es que la palabra de Dios dice, bienaventurados aquellos que mueren, pero que mueren en el Señor. ¿Cómo puede ser alguien feliz si muere? Hoy la palabra de Dios nos dice que si mueres en el Señor, aunque tu memoria se te haga el olvido, aunque estás dormido profundamente, si mueres en el Señor, eres un bienaventurado, porque el día que Cristo venga, te levantarás a ir a un encuentro especial con el Señor. Ahí sí iremos al cielo. Hoy día, cuando morimos, quedamos dormidos profundamente, quedamos con nuestra memoria en el olvido. El espíritu que Dios nos dio, ese aliento de vida que Dios nos dio, va nuevamente a Dios. Pero el día en el cual Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso hoy, querido amigo, te hablo de manera especial. No sabemos cuándo va a ser el día que nos toque ir al descanso, pero que el día que eso suceda, nosotros ya hayamos tenido la experiencia de entregarle nuestra vida a Dios, para que cuando el Señor venga por segunda vez en las nubes de los cielos y la final trompeta suene, nosotros, los muertos en Cristo de aquel entonces, resucitemos para ir, ahora sí, para vivir eternamente al lado de Dios en el reino de los cielos. Querido amigo, quiero pedirte disculpas si de repente lo que hayamos dicho en esta oportunidad ha herido tu susceptibilidad. Sin embargo, queremos recordarte y manifestarte y decirte que lo que hemos dicho está escrito aquí. No es palabra de Gustavo Maurio, palabra de la iglesia a la cual yo pertenezco. Es palabra de Dios. Te invito a que aceptes la palabra de Dios en tu vida, a que reconozcas lo que está escrito y de manera especial podamos vivir con los consejos y con las orientaciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Solo de esa manera podremos avanzar, solo de esa manera podremos obtener la victoria en un mundo cuando lo que más necesitamos hoy día es tener a Dios en nuestra vida. Y una de las maneras de tener a Dios en nuestra vida es hacer que este libro de salvación sea nuestra guía, nuestro refugio y nuestra salvación. Para terminar, quiero invitarte a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, lo puedas hacer para que de primera mano siempre te lleguen nuestras publicaciones, nuestros contenidos. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y también conmigo empieza a compartir este mensaje con otras personas por todos los lugares para que seas conmigo un mensajero de esperanza. Que Dios te bendiga de una manera grande y poderosa.